Bienvenidos a La Medular, volvemos a la sección de historias de la Liga. En este segundo capítulo vuelve a estar Tena, porque de momento no lo ha hecho tan mal como para echarlo, y el que llega es Marcelino con su Racing de Santander de la 2007-2008, Tena. Sí, ya le hubiera gustado al Racing estar en 2017 como estuvo hace poquito más de una década. Un equipo con Munitis, un equipo con Jorge Serrano y sobre todo con Marcelino y la 4-4-2 que los llevó nada más y nada menos que a la Copa de la UEFA. Es curioso porque fue uno de los últimos Racings de Santander grandes, por no decir el último, salvo aquel capítulo breve que tuvieron en ese 2010 con la Copa del Rey. Fue el final de esa etapa gloriosa del Racing, pero fue el inicio de la trayectoria de un Marcelino que, como tú decías, con ese 4-4-2 iba a crear escuela. Sí, así es. Luego ya le hemos visto cómo lo ha implementado en Villarreal, en Valencia estos últimos años. También pasó por Zaragoza y la verdad que lo que hizo con el Racing fue aprovechar al máximo una muy buena plantilla que tenía, sobre todo, Juan, si quieres ya empezamos incluso a repasar el mercado. Venga. La baja de uno de los dos delanteros que fueron claves en ese Racing, en lo que empezó a ser este buen Racing. Así es, la salida de Zigic, porque si este año que vamos a comentar, esta temporada, fue bonita para los cántabros, la historia de Zigic con Munitis estaría, aunque no deportivamente les llevó a lo que les llevó esta de 2007-2008, está como en uno de los capítulos preferidos de la afición del Racing de Santander. Esa dupla que hicieron tanto el español como el croata, creo, si no me columpio. Serbio. El serbio. Y eso les llevó a que uno de los dos, bueno, los dos salieron, pero Zigic, mediante un traspaso que no acabó de cuajar en esa temporada en el Valencia y que teniendo Zigic en esta 2007-2008, igual estamos hablando de un capítulo más laureado. Sí, además que es lo que dices también, yo creo que no solo para la gente del Racing, sino para cualquier aficionado del fútbol, recuerda esa pareja tan mítica de Zigic y Munitis, porque además era un futbolista muy alto con otro muy pequeño que se complementaban muy bien los dos. Y ahí empezó a tener un poco problemas el Racing, porque no pudo fichar hasta muy al final del mercado y fichó a Chité, ¿no? Del Anderlecht, Juan, como principal sustituto de Munitis, pero al final no, o sea, de Munitis, perdón, de Zigic, pero al final no fue un titular asentado en esa primera temporada. Así es, ficharon a Chité, venía del Anderlecht, de la Jupiler Pro League, y por 7,5 millones, es decir, con lo que vendieron a Zigic, trajeron a Chité y a otro que también apuntaba a que entre los dos tenían que suplir los goles de Zigic, y fue Evi Smolarek. La verdad es que al final el que tuvo trascendencia también y no estaba previsto fue el bueno de Volado, que llegaba con 17 años del Racing de Santander B. Sí, Volado, el canterano internacional con Guinea Ecuatorial, pues al final fue quien dio, pero bueno, ya hablaremos, no queremos tampoco hacer spoiler, aunque es algo que pasó hace más de 10 años, fue el que dio el gol decisivo para que el Racing entrara en Europa. Y al final es lo que dices, Smolare jugó 20 y pocos partidos de titular en Liga, Chité algo menos de 20, al final se fueron repartiendo el trabajo y no hubo ninguno de los dos quien fuera el acompañante de Munitis, porque también jugó bastante, como decimos, Iván Volado, sobre todo al principio y al final de la temporada. Smolarek, que venía del Borussia Dortmund de no jugar mucho, quería reencontrarse un poco en Santander y en cierta forma pues podríamos decir que lo hizo porque dejó buenos ratos tanto en Liga como en Copa. Sí, al final entre los dos sumaron 11 goles en Liga, que tampoco no era ni mucho menos lo esperado. Y es lo que yo te decía, que entre los vendes a Zigic, con esa pasta traes a dos y dices, alguno de los dos me tiene que salir como mínimo algo cercano al nivel de Zigic. No pudieron entre los dos, pero al final salió buen año. No sé yo por qué me he cargado a Munitis al principio diciéndote que no seguía. Si cuando ahora me dirás tú el 11 titular habitual de Marcelino, veremos que sí que, y tanto que siguió jugando hasta 32 partidos. En Molarek y Chité, pues
no enamoraron al aficionado cántabro, pero se salvó, como te decías, que fue una buena temporada. Igual si ese Racing queda 16º, 15º, estamos hablando como unos pufos. Además también, ahora repasaremos 11 e iremos un poco con ello. Tampoco es que el Racing fuera un equipo que confiara el gol en un solo jugador, porque, por ejemplo, todos recordarán a Munitis, clave en el Racing de Santander, no solo de este año, sino de muchos antes y también algunos después incluso. Solo marcó 5 goles en una de las mejores temporadas del equipo cántabro. Así que el gol, una tarea que se reparte, y ahora luego recordaremos goleadores, claro que sí, pero primero, Juan, vamos ya con el 11 y vamos también quemando etapas del vídeo. Un Racing que solía jugar con Toño en la portería, Pinillos en el lateral derecho, Ayoce Luis Fernández en el lateral izquierdo. La verdad que ese puesto se repartieron bastante los dos durante la temporada. Garay y Oriol de centrales, luego un doble pivote formado por Colsa y Duscher, eso sí que era bastante claro. En una banda jugaba Jorge López, el ex del Valencia, en otra jugaba Óscar Serrano, también un jugador pues que se recuerda mucho, ¿no? Con ese pelito largo, y arriba Munitis y Smolare, podríamos ponerlo en principio, aunque también jugaron tanto Chite como Iván Volado bastantes tramos de la temporada. Jugadores de los que a priori se podría decir que Marcelino sacó de ellos mucho más de lo que se esperaba. Bien sea el caso de Pinillos, que ya era veterano, Serrano, que también cumplía con ese rol, o el caso como, por ejemplo, sin ir más lejos, Garay, que acababa de salir, acababa de despuntar, que el año anterior venía solapándose con Alfaro, que estaba entrando poco a poco y aquí ya jugó sus 22 partidos, todos ellos de titular. O sea, se perdió el resto por lesión, pero que ya apuntaba que iba a ser un gran central y así lo fue. Y también a destacar el papelón que tenía Colsa en ese centro del campo. Sí, primero un joven Ezequiel Garay, que ya desde que llegó a Santander, mucha gente ya pues no se acordará porque no ha seguido haciéndolo durante su carrera, pero que allí era el que lanzaba los penaltis y también lanzaba muchas faltas. Y la gente no se sorprendía porque Garay tenía un disparo muy potente y la verdad que bastante preciso. Sobre todo sorprende ver en aquella época cómo lanzaban los penaltis con 20 y pocos años, con una tranquilidad pasmosa y convirtiendo la mayoría de ellos. La verdad que no sé qué le ha pasado a Garay, al final llegó a clubes más grandes donde le dirían, oye tío, defiende que de los penaltis se encargan las estrellas, ¿no? Sí, y creo lo que que tú dices. En su siguiente club, que fue el Real Madrid, igual en las tanditas esas que se hacían en los entrenamientos, pues no tenía la valentía como para acercarse a los Kaká, Cristiano, Ronaldo y compañía. No, al final, pues claro. Son otras cosas, ¿no? Otras empresas las que hay pues que... no tiene que fallar aquí gente para que tenga yo un mínimo de oportunidad de tirar un penalti. Y luego lo que tú dices, un doble pivote con Colsa y con Duscher, que la verdad que era infranqueable en defensa y además que la verdad que hacían muy bien los dos el turnarse en ataque, siempre sabían leer muy bien quién quedaba, quién se les colgaba arriba. Y sorprende ver que Duscher aportó 5 goles, por ejemplo, un jugador que se le recuerda más por lo defensivo que por lo ofensivo, pero que llegaba también con bastante asiduidad al ataque. Y luego yo creo que una de las claves, además de Munitis, está en las bandas, en Jorge López y Óscar Serrano, que eran jugadores técnicamente muy buenos, que también cumplían en lo físico, porque un equipo de Marcelino al final sabes Claro. que es mucha presión, mucha contra, estar a tope los 90 minutos. Y que la verdad que yo creo que estuvo muy bien Marcelino confiando en Jorge López y en Óscar Serrano esa temporada, porque sabían leer muy bien también, sobre todo los movimientos de los delanteros, de Munitis y de quien fuera su acompañante. Jorge López, que lo podemos tildar como la revelación de ese equipo, porque hay que recordar que llega porque en el Valencia no hay hueco para él o creen que no va a disponer de minutos y se va al Racing. Se convierte en el segundo máximo goleador de la liga, de esa liga 2007-2008 para el equipo de Marcelino, y después se lo lleva con él al Zaragoza. Así es, un Íñigo López Jorge López que juega muy poco la temporada siguiente, la temporada que el equipo está en Europa League. En competición europea, correcto, y luego se lo lleva Marcelino a ese Zaragoza, uno de sus hombres de confianza, el bueno de Jorge López, para ascender de segunda división a primera, porque recordamos que el Zaragoza
fue esa época en la que baja a segunda división. También tendremos que hacer un vídeo del Zaragoza justo antes de ese descenso, donde el equipo maño sí que cojo buenas temporadas. No sé si a ti también te pasará, pero a mí es que recuerdo a Pinillos con mucho carisma porque te salía en cada paquete de los cromos, del álbum de cromos de la liga. Pinillos a lo mejor hicieron 1,5 millones de pinillos. Sí, sí que es verdad que al final me acuerdo que habían cromos. Luego había, por ejemplo, gente del Nastic, sobre todo el año que el Nastic estuvo en primera, que a lo mejor pues, para encontrar un Generelo o un Portillo te costaba 150 pinillos al final, ¿no? La media podía ser esa. Yo no sé si fue esta zona de Alicante o qué, pero pinillos, o sea, quien no tenía pinillos no era nadie en esta vida porque te salía solo. No, luego podríamos hacer vídeos de anécdotas con cromos. Pero vamos, yo me acuerdo que sí que decían que había un reparto geográfico, que había jugadores que tocaban más en unos sitios que otros. A lo mejor, yo me acuerdo de un foro con un chaval de Zaragoza que decía que a lo mejor tenía 40 cromos repetidos de un jugador que aquí no lo tenía nadie. Y decía, joder, macho, ¿qué sucede? Pero... Pues aquí en esta zona el que dominaba, el puto amo de la zona era Pinillos, porque encima también el nombre era graciosete y no sé por qué, es un recuerdo que nunca, siempre he tenido ahí. Cuando tú me hablas de álbum de cromos, me sale el bueno de Pinillos, que al final, pues mira, a sus 33 años fue importante para Marcelino. Y un Marcelino que ahí ya empezaba a demostrar que su 4-4-2 iba a funcionar frente a equipos galácticos. Y si te parece, vamos ya a ver un poco cuál fue puntos trascendentes de esa temporada. Y sin ir más lejos, la jornada 1, en la que Marcelino con su 4-4-2 recibe al último Barcelona de Rijkaard, que tenía arriba, por ejemplo, si empezamos por arriba, Eto'o, Messi y Ronaldinho. En el centro del campo, Xavi, Iniesta, Yaya Touré. Y después ya en defensa sí que tenía... No era tan potente, pero bueno, aún estaban Vidal, Turán, Puyol y Zambrotta, con Víctor Valdés en portería. O sea, no se suele asociar al Barça en la palabra galácticos, pero era un señor equipazo que no pudo pasar del 0-0 en el Sardinero. Sí, al final puede que no fuera la mejor temporada del Barça, pero hay que defender a Eto'o, hay que defender a Ronaldinho y hay que defender sobre todo a Messi en esa primera jornada, que claro, un equipo grande es que al final tiene que empezar bien porque ya sabemos que si en la primera jornada tropiezas, todo se te viene muy encima. Y cuidado con Oleguer, Oleguer Presas también, que esas temporadas fue donde se creía que Oleguer podía salir a grandes equipos y no sé si fue ahí también cuando hubo toda esa polémica con la selección española. Pues pero imagino que fue por creo que sí, creo que era esa época. He dicho yo Puyol, pero no, jugó el bueno de Oleguer que al final se hizo famosillo entre que despuntaba y todo el otro tema. Al final Oleguer tuvo sus informativos de deportes y en el banquillo en el 61 pues metió a un tal Thierry Henry que acaba de llegar. Como el que no quiere la cosa. Recordamos el Barça pues, buscando esa victoria. Entró Henry en el 61, entró 8 minutos más tarde Deco y luego Rafa Márquez en el 78. Ya quisiera Marcelino, ya quisiera el Racing de Santander tener estos 3 cambios, porque para mí, Juan, una de las cosas del partido con las que hay que quedarse fue el debut de Molares, que entró en el minuto 55. Eso te iba a comentar ahora. Y en el 69 salió expulsado. Un jugador que venía desde Alemania queriendo ser alguien nuevo, buscando el gol y volviendo a reencontrarse un poco con esa faceta de delantero goleador, pues duró lo que duró en su debut. Sí, no, si quería hacer un debut del que se acordaran, la verdad es que en el 69 lo expulsaron, pues del 69 al 75-76, bastantes aficionados cántabros se acordarían de algún familiar suyo. Porque tú ves que en el 55 entra en Molarek, después a los 6 minutos entra Henry y dice, bueno, pues el primer cambio no muy equilibrado no está, pero dice Molarek, pues voy a echarle más sal al asunto y en el 69 me piro para el vestuario. A la señora Molarek allí en Polonia le pitarían los oídos sin saber por qué. Y claro, es que su hijo en el norte de España estaba haciendo maldades, ¿no? Pero bueno, sacaron un punto después. En las 3 primeras jornadas aguantaron invictos, ahí con otro empate frente al Zaragoza y después una victoria por la mínima ante el Levante. Sí que es verdad que ya el Athletic y el Real les pusieron en el sitio
con 2 derrotas, y después del 30 de septiembre al 25 de noviembre, 9 partidos en el que no se pierde. Ahí va la racha. 4 empates, 5 victorias. Esa racha la acabó el Real Madrid, pero antes de esa derrota frente al Real Madrid 3-1, ganaron 1-0 al Valencia, aunque es verdad que ese Valencia no era ni mucho menos el Valencia de campeón de Liga ni de Champions League. Exacto, fue el Valencia al final, pues, de una de las últimas etapas grises del equipo, que por desgracia ha tenido muchas en los últimos años, pues esta fue quizás la que comenzó todo eso, ¿no? Pero bueno, era un Valencia con David Silva, con Villa, con Albelda, con Raúl Albiol. Vicente en las no era últimas. mal equipo. No era mal equipo, pero sí que lo extradeportivo pues llevó al final al club a terminar en zona de nadie y tener que salvar los muebles un poco con la consecución de esa Copa del Rey. Gol de Jorge López ese día en el 69 contra su ex equipo y que metía al Racing ya en el meollo de la lucha por las competiciones europeas, porque quieras que no, jornada 13, ya vas viendo un poco cómo se solidifica la tabla y el Racing estaba séptimo a un punto de Europa League y a 2 del cuarto, que era el Español, con 25. 25 puntos para el Español, 23 para el Racing. Ya se dejaba ver un poco el trabajo de Marcelino. Correcto, además un partido en el que Jorge López le marca un gol a su ese equipo y le marca un gol a un Santi Cañizares que cumplía 300 partidos en primera división con el Valencia. Y que ya empezaba a ver que la retirada estaba cerca, por decirlo de alguna manera. Sí, además, más que él mismo, ¿no? Pues tanto a él como a Albelda, pues fue Koeman, ¿no? Y les empezó a decir, oye, mira, aquí no hay hueco y pues episodios negros, ¿no? De la época de Valencia. Que bueno, aún así... También dan para vídeo, incluso para serie. Sí. Acabaron con un empate. Con una Copa del Rey que también fue protagonista el Racing en esa edición de la Copa del Rey porque se quedó a las puertas de esa final, si no recuerdo mal. Así es, cayó el Racing de Santander en semifinales, no contra el Valencia, sino contra el Getafe, que fue el otro finalista de aquella Copa del Rey, aunque Juan, lo que hay que destacar del paso del Racing de Santander por esa Copa del Rey son los cuartos de final, en uno de los partidos que la gente de Santander suele esperar más durante la temporada, que es, por así decirlo, ese derbi del norte contra el Athletic Club. Y que salió victorioso, pero con sus tintes de épica, ¿no? Así es, porque en la ida de esos cuartos de final, el Racing de Santander vence 2-0 en los campos de Sport del Sardinero al Athletic Club y pues al final viajas a Bilbao, un viaje corto, pero con cierta tranquilidad, ¿no? Porque el equipo ha ganado 2-0, marcaron Chite y Smolarek, no podía ir mejor la cosa, pero claro, al final viajan 90 minutos a San Mamés, el Athletic Club, equipo siempre asociado a la Copa del Rey, y estaba claro que no se lo iban a poner fácil. No, y además si en el 19 te mete a Morevieta y en el 25 Muñoz, que Muñoz, si no me falla la memoria, era de los menos habituales en el Athletic, lateral izquierdo, si no me falla la memoria, se te ponen un poco aquí ya... Le coges vértigo a la situación si en el 25 ya vas con la eliminatoria igualada. Sí, porque al final estaba claro que ibas a sufrir. El Athletic Club es un equipo que es muy de seguir esas dinámicas. El primer empujón lo logran con esos 2 goles, se van al descanso 2-0, pero consigue Dussel, que lo decíamos, jugador más recordado por lo defensivo que por lo ofensivo, llegar y marcar el 2-1 en el minuto 54, aunque luego 2 minutos después Susaeta hace el 3-1 y aún seguía la eliminatoria por todo lo alto. El lateral era Koikili. Muñoz sí que era centrocampista, pero bueno, también era de los menos habituales. Y después, pues el Racing puso ahí pues esos momentos que todo aficionado se va a quedar en su memoria y al final, como tú decías, con Chite y Óscar Serrano en el 88 logran remontar esto. Correcto, esos goles, ¿no? Por los que se paga tanto dinero como el que se pagó por Chite. Recordamos, 7,5 millones de euros pagó el Racing al Anderlecht. Que en su época era dinero, ¿eh?
su época 7 Claro, es millones y que medio no son los de ahora. al final recordamos al Racing de Santander como un equipo presupuesto humilde siempre que ha estado en primera división, pero esa venta de Zigic y sobre todo ese fichaje de Chite hacen ver que en esa época el Racing de Santander apostaba por un equipo fuerte y un equipo que le llevara a Europa, que al final pues acabaron consiguiéndolo, claro que sí. Importante fue también el gol de Duscher en el 54 porque fue apenas 2 minutos antes del tercero del Athletic, que con un 3-0 igual ya sí que lo echas todo por tierra. Sí, al final luego viendo vídeos de aquel partido ves como el Racing de Santander incluso consigue acabar el partido con muchísima tranquilidad ya, con ese 3-3 que era prácticamente irremontable. Incluso con el gol de Duscher ya se ve, ¿no? Como el Athletic Club ve que está atacando y le cuesta muchísimo al final conseguir remontar una eliminatoria contra un equipo que va con la ventaja, pero siempre te va a salir a morder arriba, que era una de las claves de este Racing. Después no pueden lograr lo mismo frente al Getafe, que acaba siendo el finalista que perdería en la final contra el Valencia. Un Getafe que también tiene historia y que también en próximos capítulos recordaremos algunos de sus años de aventuras europeas. Y para finalizar la temporada, pues el Racing consigue meterse ahí sexto, no tampoco sin épica, porque en esa última jornada se hubiese podido quedar jugándoselo el Racing y el Mallorca frente a equipos que luchaban por el descenso, que siempre se tiene ese debate de dónde te llevas más al límite mentalmente, si luchando por conseguir un objetivo de Europa o de ganar una liga o luchando por el propio descenso. Ambos jugaban contra equipos que se jugaban el descenso y al final sacan ese 1-0 con gol de Iván Bolado que permite esa aventurita por Europa que después tú nos contarás un poco cómo fue. Sí, Iván Bolado que consigue ese gol en el minuto 84 y un partido en el que con el 0-0, como bien has dicho, no les valía para entrar en Europa porque estaban jugando en Mallorca, un Mallorca-Zaragoza, en el que el Zaragoza se jugaba el descenso y el Mallorca se jugaba con el Racing de Santander entrar en puestos europeos. Y claro, ahí ya es cuando se dobla la historia porque el Osasuna, rival del Racing de Santander, era el que se jugaba el descenso con ese Zaragoza. O sea que al final era un partido donde se la jugaban los dos, en el otro campo tampoco se podía saber qué iba a pasar porque se la jugaba el Mallorca con un Zaragoza que si ves las plantillas dices lo normal es que hubiera ganado el Zaragoza, pero era un Zaragoza también que casi como el Valencia, ¿no? Al final con muy buena plantilla las cosas no siempre rinden bien por Año temas de vestuario, extradeportivos, etcétera, es que igual de que todos los condenaron equipos, al Zaragoza. de los 4 equipos que hemos hablado que están implicados en esa jornada en esta lucha de unos Europa y otros descenso, si me apuras, la mejor plantilla de los 4 era la del Zaragoza, con Diogo, César de portero, Juanfran, Ayala, Zapater, Gavi, Diego Milito. Había ahí mucha calidad. Sí, Aimar, de Alessandro, ese año Pablo estaba Aimar. O sea Sí, que... de hecho está en las redes, está en YouTube el partido entero de principio de temporada en la Romareda, ese Zaragoza Racing que acaban empatando a 1 y ves la plantilla de Zaragoza y es increíble y también se escucha, mejor dicho, en la narración como los comentaristas con Andrés Montes a la cabeza en la narración decían que ese Zaragoza estaba hecho para competir por Europa, claro. Pero no fue así y al final quien fue a Europa fue el Racing de Marcelino con su 4-4-2 que ya empezaba a ser práctico y no se llegó muy lejos al año siguiente en Europa League, pero se vivieron buenos partidos en el Sardinero, por lo menos. Sí, en esa competición de Copa de la UEFA, de la que tenemos que hablar aparte porque era una competición con un formato que a día de hoy lees cómo funcionaba y yo realmente no me acordaba de que funcionara así, pero la verdad que era bastante extraño, sí. Sí, cuando estábamos revisionando sí que nos dejó un poco locos cómo se manejó aquello y si este verano, no porque conforme está el actual fútbol y tal ya sabemos todos que va a ser difícil, pero si un verano de los 2 próximos años les da por reeditar un partido de esos en un amistoso en el Sardinero, aquello sería apoteósico porque París Saint-Germain y Manchester City en el mismo grupo que el Racing Santander.
Sí, así es. Primero tuvieron que pasar una ronda previa en la que derrotaron al Honka, equipo finlandés, si no recuerdo mal, pues bastante más humilde, claro, que el Racing de Santander. Y era una Europa League en la que te jugabas, Juan, una fase de grupos, como tú dices, contra equipos de la talla del Manchester City o el Schalke 04, pero era partido único. Eso es lo más sorprendente, que no jugabas un partido en el Sardinero y otro partido en el Parque de los Príncipes, por ejemplo. Tu afición no tenía asegurado ver a jugadores del Paris Saint-Germain o del Schalke 04 o del Manchester City. No te asegurabas esa noche mágica en tu campo propio. Y si no recuerdo mal, estaba también el Copenhague en ese grupo, o me estoy colando. Pues vamos a verlo, claro que sí. Un equipo holandés había, que era el Twente, o también me estoy colando. Pues vamos a ver. Yo es que me acuerdo de... Estaba Manchester City, estaba Paris Saint-Germain, estaba Schalke 04 y estaba Twente, correcto. Pues el Racing de Santander que inaugura contra el Twente la fase de grupos de esa Copa de la UEFA, tiene que viajar a Holanda y pierde 1-0. Y el último partido es frente al Manchester City, en el que el Racing tenía que mejorar lo que hiciesen los franceses, si no me equivoco. Sí, al final el Racing de Santander, que queda fuera de esa Copa de la UEFA por temas de golaveraje, porque claro, al final un grupo tan apretado con un partido, pues tienen que decidir los goles. Es que no hubiera ida y vuelta me parece muy extraño, la verdad, ahora que lo pienso, en una competición de clubes. Al final es formato Eurocopa, formato mundial, esa fase de grupo. Sí, ¿no? Y una competición que tenía su prestigio. Quizá no tanto como lo tiene ahora, porque ahora, quieras que no, se juntan ahí, sobre todo ya a partir de octavos, cuartos y semis, equipos muy potentes que perfectamente podrían estar en Champions League, pero aquella Europa League aquella UEFA tenía su tirón. Sí, al final con el cambio también de denominación, de formato Europa League, quisieron hacer que la competición fuese más parecida a la Champions League y de cierta forma lo consiguieron, porque al final, claro, esto era un popurrí de equipos y países, la verdad, bastante extraño. Recordamos quién jugó en el Sardinero en aquella Europa League, el Schalke, que empató a 1, en Santander. Y también vieron los aficionados del Racing de Santander cómo el equipo en la última jornada le ganaba 3-1 al Manchester City, aunque el Manchester City pasaría como primero de grupo y no fue suficiente. Todo ello implicó que esa temporada siguiente pues el Racing quedara 12º en Liga, y todo ello sin Marcelino. Fue Muñiz el entrenador, porque como hemos comentado antes, pues Marcelino, de un modo, yo qué sé, no sabemos muy bien o no recordamos qué pasó en aquella época, pero fue un poco sorprendente que se fuese al Zaragoza, que sí que hemos leído que ofrecieron algo más en el tema de capital de pasta, por hablar claro, pero sí que es raro que cuando logras una gesta así, pues no te quedes a saborear lo cosechado. Sí, al final está claro que cuando cuentas con un proyecto tienes que mirar por todos los lados, el proyecto económico, el proyecto futbolístico, y al final sabes que yendo a Zaragoza lo más lógico es que consigas el ascenso, como así fue. El Zaragoza apostó fuerte por Marcelino para encabezar la nave, y que claro, luego cuando volvieras a primera pues ibas a tener también más manga ancha a lo mejor para invertir y para formar una plantilla a tu imagen y semejanza, que es lo que hizo en Santander. Esa siguiente temporada pues volvió Zigic, se fue el Molarek, porque la cosa, la verdad es que empezó mal y acabó medianamente mal también. No llegó nunca a ser trascendente en ese Racing de Santander. Y como nota positiva empezaba a despuntar un Sergio Canales, que con el dorsal 27 ya jugó 6 partiditos y que daba ya alguna pincelada de lo que podía, de su potencial. Así es, también llegó Medilacén, uno de los jugadores míticos en la liga, tanto en Racing de Santander como en Getafe. Pero cuando dices el nombre de Lacén, pues todo el mundo conoce al jugador argelino. Y también vemos, por ejemplo, el fichaje de un joven Jonathan Pereira, que venía del Racing de Ferrol. Sí, que hizo sus 5 golitos y fue una de las sensaciones de la temporada, junto también al canterano Marcano, que ahí ya se hizo importante esa temporada en la defensa junto a Garay,
aunque creo que esa temporada lo empiezan a utilizar como lateral izquierdo, si no me equivoco. Porque Sí, también al final estaba el César jugador Navas. iba alternando tanto la posición de lateral como la de central, y eso es algo que suele verse en jugadores jóvenes que cuando llegan a la élite pues aún llegan con esa chispa de velocidad que te da también muchas veces la juventud, y también con esa corpulencia de menos, a lo mejor para cubrir a delanteros grandes, y pues al final también se opta mucho por jugar de lateral, en este caso pues Marcano por la izquierda. Y también una tendencia que suele ocurrir, que es que cuando eres joven te da igual dónde jugar, por tal de jugar, y ya cuando vas cogiendo un poco de galones dices que pase otro a ser lateral, ¿no? Sí, al final el Racing de Santander, que también esos años cuidaba bien la cantera, y salieron jugadores en esa época que usaron tanto el primer equipo como consiguieron luego también sacar dinero por ellos, como el caso de Marcano, el que hemos visto años después en el Oporto jugar bastantes años. Marcano también debutó esa temporada Edu Bedía, que prometía mucho más de lo que ha acabado dando su carrera. Y sí, la verdad es que fueron buenos años en Racing, que no estaba de más recordarlos, y por eso pues hemos decidido que este segundo capítulo fuese para un histórico que Dios no lo quiera, pero pinta que va a desaparecer del fútbol profesional de cara a la próxima temporada, porque hay que recordar que es último en segunda a 7 puntos de la salvación. Veremos, a todos les pilla de nuevas esta situación de volver el 20 de junio y 11 partidos, no, en segunda serán algunos más, o no, 11 partidos en extremis. Veremos a ver también, porque claro, luego ahora es un panorama totalmente nuevo en el que las pretemporadas van a ser muy cortas, veremos también cada jugador cómo llega y si el Racing puede salvar una papeleta complicada, y al final también para otro vídeo pues ver al final qué pasará con equipos como el Racing si descienden con esa segunda vez nueva que se está planteando, etcétera. Pues sí. Pues bueno, Tena, hasta aquí el capítulo de ese Racing histórico de Marcelino con el 4-4-2 y su aventura por Europa frente a grandes colosos. ¿Quién lo iba a decir en ese momento que Paris Saint-Germain y Manchester City 10 años después, algo más de 10 años después, iban a ser lo que son, y que el Racing iba a estar donde está? Sí, pero bueno, al final todos han ganado las mismas Champions, ¿no? No, sí, eso sí. Y las mismas ligas españolas. Francesas e inglesas no, pero ligas Santander han ganado todas las mismas también. Eso puede ser aún, ¿no? El alivio de los seguidores del Racing, que de mira, Sí, dónde estuvimos y dónde estamos. ¿no? Hay que recordar también los tiempos buenos. Y que los tres han pasado por... Bueno, hay dos que aún siguen con ellos, pero que los tres han tenido un jeque de un modo u otro. Uf, Pero ese capítulo ya lo dejamos para capítulos negros de la historia del fútbol. Sí, para la novela negra, ¿no? Pues bueno, un placer, Tena. Nos vemos en el siguiente capítulo. Perfecto, hasta luego. Venga.